La educación en Finlandia es de alto nivel. Las diferencias entre los resultados educativos de los distintos colegios son pequeñas y prácticamente todos los alumnos terminan la educación básica en el plazo previsto. La enseñanza preescolar, la educación básica y la educación secundaria son gratuitas. También más adelante la educación es gratuita en su mayor parte. El objetivo consiste en que todo el mundo pueda recibir una educación de calidad independientemente de los ingresos de la familia y se convierta en un ciudadano activo. Forman parte del sistema educativo la educación infantil, la enseñanza preescolar, la educación básica, la educación secundaria y la educación superior. La educación para adultos está dirigida a adultos e incluye numerosas alternativas desde la educación básica hasta la superior. En Finlandia, los municipios ofrecen educación infantil, entre otras opciones, en jardines de infancia. También existen jardines de infancia privados que adicional van a tener un costo. La educación infantil incluye educación, enseñanza, cuidados, que están programados pedagógicamente y cuyos objetivos están minuciosamente pensados. En la educación infantil trabajan profesores y educadores infantiles con formación en educación infantil. Por lo general, uno de los padres cuida al niño en casa durante al menos el tiempo de la baja parental o hasta que el niño tenga unos 9 meses de edad. Durante la jornada de educación infantil se realizan muchas actividades como juegos, deporte, paseos, música, manualidades y excursiones. Durante el día también hay un periodo de descanso. La finalidad de las actividades es facilitar el desarrollo y aprendizaje del niño. El niño también aprende habilidades sociales. También va a recibir apoyo para el aprendizaje del finés o del sueco, en caso de que su lengua materna sea otra, como el español o el inglés. También podrá recibir enseñanza especial si la necesita. Sin embargo, la guardería no es una escuela. Los niños no estudian asignaturas ni tienen clases. Los niños tienen 3 comidas durante el día: desayuno, comida y merienda. En caso de que su hijo necesite una dieta específica, esto debe ser comunicado a los profesores de educación infantil. Por lo general, el día en la educación infantil comienza por la mañana y termina a media tarde. Algunas guarderías y cuidadores domiciliares están abiertos durante las 24 horas del día, en caso de que los padres tengan que trabajar o estudiar. En Finlandia existen muchos jardines de infancia en inglés, sobre todo en las ciudades grandes. A menudo los jardines de infancia en inglés son privados. A los jardines de infancia en inglés municipales también acuden niños de familias de habla finlandesa que aprenden inglés en el jardín de infancia. En las ciudades más grandes también existen jardines de infancia en los que se habla otros idiomas, como por ejemplo el alemán, francés o español. Los municipios organizadores y parroquias organizan grupos de juego para los niños. Los grupos de juego suelen durar unas 2 horas. En los grupos de juego hay juegos, canciones, manualidades y otros programas guiados. La ley finlandesa establece que los niños deben asistir a enseñanza preescolar o realizar alguna actividad equivalente durante un año antes de que comience la escolarización obligatoria. La enseñanza preescolar prepara al niño para la educación básica.
Por lo general, los niños van a preescolar a los 6 años y a la escuela de educación básica a los 7 años. Los padres suelen matricular a sus hijos en enero o febrero. Los municipios son los encargados de organizar la enseñanza preescolar. También cabe la posibilidad de que se externalice la enseñanza preescolar mediante guarderías privadas. La enseñanza preescolar es gratuita. Los niños también reciben una comida al día sin coste alguno. En caso de que el domicilio del niño se encuentre lejos, a más de 5 kilómetros, o de que el viaje resulte muy dificultoso, este tendrá un derecho a transporte gratuito. Los niños pueden participar, además en la enseñanza preescolar, en la educación de base, si los padres trabajan o estudian. La jornada dura aproximadamente 4 horas. En general, los niños reciben la enseñanza preescolar en las mismas instalaciones de la guardería o de la escuela. En preescolar, los niños aprenden matemáticas, ciencias naturales y del medio ambiente, así como también arte y cultura, entre otras materias. Aprenden cosas nuevas mediante el juego. Los padres desempeñan un importante papel en la enseñanza preescolar, ya que apoyan al aprendizaje del niño. Los profesores, por el contrario, establecen un programa específico para cada niño. Los padres podrán colaborar en esta planificación. Los niños cuyo idioma materno sea otro que el finés o el sueco aprenden uno de estos dos idiomas con lengua extranjera. Además de ello, podrán estudiar su propia lengua materna en caso de que el municipio organice la enseñanza del idioma en cuestión. El niño también podrá recibir clases de su propia religión o creencia durante la enseñanza preescolar. En la enseñanza preescolar, los niños aprenden a valorar su propio idioma y cultura. También aprenden a respetar los idiomas y la cultura de los demás. La educación básica comienza en Finlandia el año en que el niño cumple 7 años. Todos los niños que viven en Finlandia de forma permanente deben de recibir educación básica. Cursan sus 9 años de estudio obligatorios. La educación primaria dura 9 años y se divide en una etapa de nivel más bajo de 6 años, correspondiendo internacionalmente a la educación primaria, y una etapa superior de 3 años, correspondiendo a la educación secundaria más inferior. Después de la educación primaria, los alumnos tienen una oportunidad de hacer un curso extra para mejorar sus oportunidades en la educación adicional. La educación es gratuita en Finlandia desde el nivel preescolar hasta el nivel superior. Las clases son relativamente pequeñas y rara vez tienen más de 20 estudiantes. En la escuela el ambiente es relajado e informal y los edificios están limpios hasta el punto que los alumnos de los primeros cursos caminan en calcetines dentro de las clases, dejando sus zapatos fuera de ellas. La cantidad de deberes para casa son muy pocos para potenciar las actividades extraescolares. Las clases son de 9 a 14 horas y el alumno desayuna en casa. Las clases en Finlandia son de 45 minutos con un descanso de 15 minutos entre clases. A las 12 tienen el recreo. Las relaciones entre alumno y maestro nunca son de tú a tú. Los cursos de 1 a sexto se imparten 25 horas semanales. Las actividades fuera de las clases son consideradas especialmente importantes, incluso en el frío invierno, y la cantidad de deberes que mandan para casa se reduce al mínimo para potenciar la asistencia a actividades extraescolares. Finlandia es, tras Islandia, el segundo país con mayor número de libros editados, y este interés por la lectura se intenta trasladar a los niños desde una edad muy temprana.
De hecho, todos los programas extranjeros en la televisión son subtitulados y no doblados, de forma que los niños leen incluso viendo la televisión. La escolarización obligatoria termina cuando el niño ha completado todo el contenido de la educación básica, o bien una vez transcurrido 10 años desde que comenzó la escolarización obligatoria. La educación obligatoria también se aplica a niños incapacitados, para niños que son incapaces de estudiar en una escuela primaria normal. La educación obligatoria comienza a la edad de 6 y dura 11 años. Los niños incapacitados reciben una enseñanza especial, asistiendo a clases especiales o a escuelas especiales, dependiendo de la naturaleza de su incapacidad. La educación básica está regulada por la ley en Finlandia. Asimismo, en la práctica hay principios nacionales en los programas educativos y programas educativos locales. La educación primaria es gratuita para todos los alumnos. Cada municipio debe de proveer educación primaria de escuela para su residente en edad escolar. Se financia con impuestos, por lo que no cuesta nada a las familias. En los primeros cursos, los niños tienen unas 20 horas semanales que van aumentando según avanzan a cursos superiores. En Finlandia, todos los profesores de educación básica tienen título universitario de máster. Los profesores de educación básica de los cursos primero a sexto están especializados en pedagogía, mientras que los profesores de los cursos de séptimo a noveno, ellos están especializados en asignaturas que imparten. Los profesores tienen gran libertad para organizar sus clases de forma independiente, sobre la base de los programas educativos nacional y local. En los últimos tiempos, en los programas educativos se ha hecho hincapié, entre otras cosas, en la globalidad amplia de algunas asignaturas, en el estudio de fenómenos cotidianos, en la informática y en la comunicación. Con frecuencia los niños tienen el mismo profesor los primeros 6 cursos. El profesor puede conocer bien a sus alumnos y sabe desarrollar las clases conforme a sus necesidades. Un importante objetivo es que los alumnos aprendan a pensar por sí mismos y que se responsabilicen de su propio aprendizaje. El profesor evalúa el avance de los niños en el colegio. Durante la educación básica, todas las notas las pone el profesor. No hay exámenes estables propiamente dichos. En su lugar se realiza un seguimiento de los resultados educativos mediante evaluaciones de muestras aleatorias. Estas se suelen realizar en el noveno curso. Los niños que se acaban de mudar a Finlandia pueden recibir enseñanza preparatoria para la educación básica. Por lo general, dicha enseñanza preparatoria dura un año. El estudiante puede seguir estudiando finlandés o sueco como segundo idioma, es decir, idioma S2, si necesita ayuda para aprenderlo. Tras finalizar la educación básica, los alumnos pasan a centros de enseñanza secundaria, la cual incluye los grados 10 hasta el 12. Lo más singular con lo que llaman la Upper Secondary es que los estudiantes pueden elegir entre una formación académica o una vocacional. Alrededor del 45% de estudiantes eligen la formación técnica no académica, pues saben que esa los preparará para un empleo ya desde el bachillerato. En Finlandia existe un respeto y dignidad hacia cualquier trabajo que se realice, en tanto lo que más importa es la habilidad e inteligencia con la que se cuente en todo lo que se haga. La selección de estudiantes para los institutos de la educación secundaria general está principalmente basada en las calificaciones obtenidas, mientras que los criterios de selección en los institutos de formación profesional abarcan, además de experiencia laboral,
práctica y otros factores comparables, así como posibles pruebas de admisión y de aptitud. El 50% de estudiantes va a la escuela secundaria superior o también conocida como bachillerato general. El balance entre el sector de la formación vocacional y el de la escuela secundaria superior general es muy bueno, pues están diseñadas para que los estudiantes con formación vocacional o con bachillerato general, una vez acabada su secundaria, puedan ingresar a la universidad, o incluso para que estudiantes de formación vocacional después puedan ingresar al bachillerato general. El bachillerato por lo general dura 3 años, pero también se puede cursar en 2 o en 4. Esto dependerá si el alumno decide si las toma de forma presencial o a distancia. Los estudios de bachillerato son más teóricos que los de formación profesional. Son de carácter educacional general y se centran en materias de ciencias y de humanidades. Existen algunos bachilleratos que tienen la denominación de bachillerato especial. Estos bachilleratos, que suelen ser muy apreciados por la comunidad, se concentran en materias como música, deporte o ciencias naturales. En ocasiones la demanda es tan grande que puede ser difícil obtener un cupo en alguno de estos bachilleratos. El costo de la educación secundaria en Finlandia. En Finlandia la matrícula no se paga, por ende se puede decir que de cierta manera es gratuita. Sin embargo, los padres deben conseguir por cuenta propia los materiales, como son los libros de texto, los cuales en ocasiones suelen ser costosos. Además que para sus hijos es indispensable adquirir un computador portátil. Para poder obtener el título de bachiller, el estudiante debe rendir 4 exámenes. Dar el examen de idioma materno, que puede ser finés, sueco o sami. Dar un examen de segundo idioma nacional, finés o sueco. Dar un examen de idioma extranjero, que puede ser inglés, alemán, ruso, italiano, portugués o latín. El cuarto es rendir el examen de matemáticas o humanidades y ciencias naturales, como son historia, religión, física, química, biología, psicología o filosofía. Estos exámenes se pueden realizar en primavera o en otoño. O si el estudiante lo decide, puede rendir la mitad de sus exámenes en primavera y el resto de sus exámenes en otoño. Título de la secundaria vocacional o profesional. Una vez terminados los estudios, incluidos en el plan individual, el estudiante recibe un certificado de calificación. Las calificaciones de la educación secundaria profesional se pueden obtener en base a la educación escolar, es decir, a las notas que se han obtenido a lo largo de los 3 años de estudio, que constan más o menos de 52 calificaciones profesionales y un total de 112 programas de estudio diferentes. U otra forma es en forma de contrato de aprendizaje. Este contrato debe realizarse entre la organización profesional o una empresa y el estudiante. Cabe destacar que esto se debe realizar en la empresa o organización en la cual se realizaron las prácticas académicas. Estudios superiores. Tras la educación secundaria se puede continuar cursando estudios superiores. En Finlandia ofrecen estudios superiores las escuelas politécnicas y las universidades. Los estudios en centros superiores pueden ser gratuitos o de paga para los estudiantes. Deben pagar el importe de la matrícula quienes no sean ciudadanos de la Unión Europea, ni de un país del Espacio Económico Europeo, ni familiares de un ciudadano de dichos países, y quienes cursen estudios superiores de ciclo corto o largo en inglés. Escuelas politécnicas. En las escuelas politécnicas, los estudios están más orientados a la práctica que en las universidades. Los estudios incluyen también prácticas profesionales. La obtención de un título en una escuela politécnica suele durar entre 3 y 4 años y medio. Si se desea seguir estudiando hasta obtener el título de ciclo largo de la escuela politécnica, primero se deben completar 3 años de experiencia laboral en el mismo ramo sobre el que se versan los estudios. Universidades.
Los estudios universitarios se basan en las investigaciones científicas. En la universidad se pueden cursar estudios de ciclo corto, de unos 3 años, y a continuación seguir estudiando unos 2 años más hasta obtener el título de ciclo largo. Las universidades ofrecen formación en inglés en algunos programas de estudios. No obstante, en la mayor parte de los programas educativos el idioma de enseñanza es el finlandés o el sueco. Una vez obtenido el título de máster, se puede solicitar la admisión para ampliar estudios y obtener el título predoctoral de licenciati o bien el título de doctor. Otros tipos de estudios. En Finlandia hay también muchos centros educativos que ofrecen a personas de todas las edades estudios que no conducen a la obtención de un título. La mayor parte de los cursos se dirigen a los adultos. Los centros que los ofrecen son las universidades populares, las escuelas nacionales, las universidades de verano, los centros de estudios y los centros formativos deportivos. Se trata de estudios de carácter general. Por ejemplo, se pueden estudiar idiomas, disciplinas artísticas, manualidades y comunicación. En general, los cursos tienen algún coste para los estudiantes. En algunas circunstancias, los cursos pueden ser gratuitos en dichos centros de estudios. Por ejemplo, si como parte de su programa de integración se han aprobado cursos de alfabetización o idiomas, no deberá pagarlos.